Hola chicos, para poder calcular todas las características que tiene una función cuadrática, podemos proceder del siguiente modo. Primero, vamos a calcular las raíces de esta, vamos a calcular los ceros de la función, luego las raíces que se van a generar. Vamos a calcular primero los ceros de esta función. Los ceros de esta función podemos encontrarlos haciendo f de x igual a 0. Por lo tanto sustituyo a la f de x por 0 y me va a quedar x cuadrado menos 4x más 3. Luego, si ustedes vieron en la teoría, habrán visto que delante de cada uno de ellos este coeficiente es a. Vamos a ponerlo aquí, a, b y c. El coeficiente del término cuadrático es 1, el coeficiente del término lineal es menos 4 y el coeficiente del término independiente es 3. Por lo tanto, una vez que nosotros identificamos quién es A, B y C, se preguntarán para qué me puse a identificar A, B y C. Por lo siguiente, porque cuando igualé a 0 f de x, dije, para calcular los ceros, para encontrar los ceros, que ¿qué son los ceros? Es la intersección de la parábola con el eje x. ¿Sí? Esto es una parábola. ¿Sí? La función cuadrática tiene esta forma. La forma una parábola, eje x, eje y. Esto es una parábola, fíjense, donde las partes que tienen son, este se llama vértice, las intersecciones con el eje de las x se llaman ceros y la intersección con el eje y se llama ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos calculando los ceros, ¿sí? Que es la intersección con el eje x. Por lo tanto, f de x, para calcular los ceros dijimos que tenemos que igualarlo a 0. ¿Qué armamos acá? Se acaba de armar una ecuación de segundo grado. ¿Cómo se calcula una ecuación de segundo grado? Con la ecuación resolvente, con la fórmula resolvente, que es menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso sobre 2 por a. ¿Sí? Bueno, donde a, b y c son los valores que tenemos aquí arriba. Entonces, sustituyamos a, b y c aquí adentro. Por lo tanto, menos b, ¿quién es b? Es menos 4. Bueno, ese menos es ese menos y ahora menos 4. Más menos la raíz de menos 4 a la 2. B a la 2. Menos 4 por a, que es 1, por c, que es 3. Bien. Todo eso sobre 2 por a, que dijimos que era 1. Seguimos resolviendo. Esto nos queda 4 positivo, más menos la raíz de... Acá vamos a separar en términos para resolver. Tendremos 16 positivo, y acá 4 por 1, 4, por 3, 12 negativo. Y 2 por 1, 2. Bueno, 4 más menos la raíz de 4 sobre 2. Y esto va a ser igual a 4 más menos 2 sobre 2. Una vez que resolvimos la raíz, esto se va a abrir en 2, en un x1 y en un x2, en dos valores. Como es una ecuación cuadrática, los resultados son 2. Hay veces que coinciden este resultado. ¿Sí? Hay veces que coinciden estos resultados. Bueno, en este caso veremos qué pasa. ¿Por qué puse x1, 2? Porque acá fíjense que puse que vamos a obtener dos resultados, un x1 y un x2. Entonces, el x1 va a ser 4 más 2 sobre 2. ¿Vieron que acá dice más menos? Bueno, lo vamos a poner una vez positivo y una vez negativo. El único que cambia el signo es el segundo, ¿sí? Entonces vamos a tener 4 más 2 es 6 sobre 2 me da 3. Ese es el primer resultado. 4 menos 2 es 2 sobre 2, que es 1.
Quiere decir que la curva va a interceptar al eje de las X en 3 y en 1. Bueno, si quiero podría ir haciendo ya un grafiquito acá, en un costado. Vamos a ir haciéndolo. Ahí está. Y la intersección con el eje X que está acá es en 1, ahí está, vamos a hacer un puntito, y en 3. Listo. Bueno, ya tenemos la intersección con el eje X. Vamos a la intersección con el eje Y. Entonces voy a poner... ¿cómo se llaman estos valores? Como estos valores teóricamente dice... O sea, ¿qué significa esta ecuación? Esta ecuación dice, ¿qué valores deberá llevar X para que nos dé igual a 0? Cuando resolvemos toda la ecuación, dice que los valores que van a ser 0 a eso va a ser el 1 y el 3. Si ustedes meten un 1 acá, miren, 1 a la 2 es 1. Menos 4 por 1 es 4, o sea que sería 1 menos 4 es menos 3. Más 3, 0. ¿Vieron? Con el 1 da 0. Y si lo prueban con el 3, también da 0. O sea que estos dos valores hacen 0 a la ecuación esta. Por lo tanto, se llaman raíces. Se llaman raíces de la ecuación, ¿sí? De la ecuación de segundo grado. Y en el gráfico se llaman ceros de la función. Son raíces de la ecuación y acá son ceros de la función, ¿sí? En el gráfico se llaman ceros. Significan lo mismo. Es lo mismo, nada más que llevan distinto nombre dependiendo si lo miro en el gráfico o si lo miro en una ecuación. Bueno, ¿cómo calculamos la ordenada al origen? Ordenada origen. Tenemos que hacer a x igual a 0 ahora. Bueno, copio la función original, esta. F de x es igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Y donde vea una x ahora pongo un 0. Bueno, f de 0 es igual a 0 a la 2 menos 4 por 0 más 3. Si resuelvo todo eso, esto se anula y me va a quedar el 3 nomás. Quiere decir que la ordenada al origen es en 3. ¿Qué era la ordenada al origen? Es la intersección con el eje de las Y's. ¿Ven? Mira. Ordenada al origen, intersección con el eje Y. Entonces va a cortar al eje Y esta curva en 3. Entonces, 1, 2, 3. Acá corta al eje Y. O sea que ya esto tiene pinta de ser algo así. ¿Sí? Nos estaría faltando encontrar el vértice que debe andar por acá más o menos. Pero no podemos ponerlo más o menos, hay que ponerlo exactamente en donde está. Por lo tanto, el cálculo del vértice, ahí en el apunte salen dos fórmulas. Yo les voy a mostrar la que yo opto por usar, que es la que estoy acostumbrado a usar, pero pueden usar cualquiera. El vértice geométricamente es un punto, entonces tiene coordenadas x, y, x del vértice y del vértice. Entonces el x del vértice se calcula de esta forma, menos b sobre 2 por a. Donde nosotros sabemos quién es b y quién es a. b para nosotros es menos 4 y a es 1. Por lo tanto, esto va a ser s menos, que lo respeto porque sigue estando, menos b, que es 4. ¿Sí? En vez de poner b, puse lo que vale b, que es menos 4. Y abajo 2 por a, que es 2 por a, que es 1. Por lo tanto, esto nos queda menos y menos, nos va a quedar más. 4 sobre 2. Y esto nos queda 2. Bien, el x de vértice es 2. ¿Cómo calculo el y del vértice? ¿Sí? El y del vértice lo calculo introduciendo este valor en f de x. O sea que el y del vértice es igual a f de x igual a x cuadrado, la función que nos dieron, menos 4x más 3. Esa es la función que nos dieron a nosotros. Bueno, ¿cómo lo calculo? S2, fíjense, pero en un minuto que lo voy a poner así, voy a sacar una flechita. Bueno, fíjense, S2 que obtuve lo voy a introducir acá, voy a sustituir a la x por 2. Eso es lo que tienen que hacer para encontrar el y del vértice. Entonces, si meto un 2 acá, esto sería 2 y esto sería 2. Entonces va a ser 2 a la 2, sustituyo a las x por 2. Menos 4 por 2 más 3. Bueno, esto es 4. Menos 8 es menos 4. Más 3, 1. Menos 4 más 3, menos 1.
Ahí está. Entonces tenemos que el y del vértice es menos 1 y el x del vértice es 2. Por lo tanto, el punto vértice es 2 de x menos 1 de y. Bueno, dibujémoslo. Para 2 de x menos 1 de y. Ahí lo tenemos. Bien. Por el vértice, exactamente por ese lugar, pasa lo que se llama una línea imaginaria, una línea punteada llamada eje de simetría. Se llama eje de simetría. Que lo que hace es funcionar como una especie de espejo. Fíjense que el simétrico de este punto lo tienen enfrente, a la misma distancia. O sea que el espejo de este punto que está acá lo tienen a la misma distancia, pero del otro lado. Tenemos 1, 2 lugares. Bueno, 1, 2 lugares. Ahí tenemos el otro. ¿Sí? Entonces ya podemos dibujar nuestra función cuadrática de esta manera. Se va abriendo, no la dibujen cerrándose ni abriéndose así, no, así como la ven. Y ahí tienen dibujada su función cuadrática terminada. Bien.